La historia que aprendimos en la escuela es solo una pequeña parte de todo lo que realmente ocurrió. El pasado no es una línea ordenada de fechas y héroes, sino una colección de errores, casualidades, decisiones absurdas y consecuencias inesperadas. Muchas veces, los hechos más importantes no son los que aparecen en los libros, sino los que parecen demasiado extraños para ser ciertos. Hoy te voy a contar una serie de datos curiosos de la historia mundial que parecen mentira, pero que son completamente reales. Cleopatra VII suele ser recordada como el símbolo máximo del antiguo Egipto, pero en realidad no era egipcia. Pertenecía a la dinastía tolemaica, una familia de origen macedonio-griego que llegó al poder tras la muerte de Alejandro Magno. Durante generaciones, sus gobernantes hablaron griego y se mantuvieron culturalmente alejados del pueblo egipcio. Cleopatra fue diferente. Fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio y en presentarse como una auténtica faraona ante su pueblo. No solo utilizó su imagen, sino su inteligencia, su educación y su capacidad política para mantenerse en el poder en una época extremadamente peligrosa. Su fama como seductora ha eclipsado el hecho de que fue una de las gobernantes más estratégicas de su tiempo. Además, Cleopatra vivió mucho más cerca de la era moderna de lo que solemos imaginar. Las grandes pirámides de Egipto fueron construidas alrededor del año 2500 a.C. Cleopatra nació en el año 69 a.C. Eso significa que cuando ella gobernaba, las pirámides ya eran ruinas antiguas con miles de años de antigüedad. De hecho, Cleopatra vivió más cerca de la llegada del ser humano a la luna que de la construcción de las pirámides. Este dato demuestra lo distorsionada que suele estar nuestra percepción del tiempo histórico. En el año 1896 ocurrió la guerra más corta registrada en la historia. El conflicto enfrentó al Imperio Británico con el Sultanato de Zanzíbar. Tras la muerte del sultán, su sucesor se negó a abandonar el poder, desafiando directamente a los británicos. La respuesta fue inmediata. Los barcos británicos bombardearon el palacio y la guerra terminó en menos de una hora. Algunos registros indican que duró apenas 40 minutos. Fue una guerra real, con muertos reales, pero tan breve que muchas personas se enteraron de su existencia cuando ya había terminado. Durante el siglo XIX, la medicina era muy diferente a lo que conocemos hoy. En esa época, la cocaína era considerada un medicamento milagroso. Se vendía legalmente para tratar el dolor, la fatiga, la ansiedad y la depresión. Incluso se recetaba a niños sin ningún tipo de restricción. Muchas personas creían que era completamente segura. Algunas bebidas populares contenían extractos de coca en sus fórmulas originales. No fue hasta décadas después que se comprendieron los efectos adictivos y destructivos de estas sustancias. La historia de la medicina está llena de tratamientos que hoy nos parecen impensables. En el siglo XIV, Europa fue golpeada por una de las mayores catástrofes de la humanidad, la peste negra. Se estima que murió más de un tercio de la población europea. Ciudades enteras quedaron prácticamente vacías. Sin embargo, esta tragedia tuvo consecuencias inesperadas. Al haber menos personas disponibles para trabajar, los campesinos y artesanos comenzaron a exigir mejores salarios y condiciones. El sistema feudal empezó a debilitarse y las estructuras sociales cambiaron de forma irreversible. Una pandemia no solo mató a millones de personas, sino que transformó por completo la economía y la sociedad europea. A lo largo de la historia, muchos gobernantes murieron de formas tan absurdas que parecen inventadas. Un rey de Suecia murió tras comer en exceso una enorme cantidad de postres. Un emperador chino falleció al consumir sustancias que supuestamente le otorgarían la inmortalidad. Un rey francés murió debido a una infección causada por una simple herida al afeitarse. Estos casos demuestran que el poder y la riqueza no protegían a nadie de los errores humanos ni de los accidentes más simples. Cristóbal Colón es recordado como el descubridor de América, pero murió sin saber realmente lo que había encontrado. Hasta el final de su vida creyó que había llegado a Asia. Fue Américo Vespucio quien comprendió que esas tierras pertenecían a un continente completamente nuevo. Los mapas comenzaron a usar su nombre y así nació el término América. Colón llegó primero, pero la historia terminó recordando a otro. Durante la Guerra Fría, el mundo estuvo al borde de la destrucción nuclear en varias ocasiones. En ese periodo, varias bombas nucleares se perdieron debido a accidentes militares. Algunas cayeron en el océano y jamás fueron recuperadas. Nunca detonaron, pero todavía hoy se desconoce su ubicación exacta.
La idea de que armas nucleares permanezcan perdidas en el planeta es una de las realidades más inquietantes de la historia moderna. Napoleón Bonaparte tampoco era como suele retratarse. Contrario a la creencia popular, no era bajo, medía una estatura completamente normal para su época. La imagen de un Napoleón pequeño fue creada por propaganda inglesa para ridiculizarlo y debilitar su imagen pública. Con el paso del tiempo, la mentira se repitió tantas veces que terminó convirtiéndose en una supuesta verdad histórica. La historia no es solo una lista de fechas, nombres y batallas. Es una sucesión de decisiones humanas, errores y consecuencias inesperadas. Entender el pasado nos ayuda a comprender mejor el presente. A lo largo de la historia, muchas decisiones que parecían pequeñas terminaron cambiando el mundo para siempre. Un ejemplo claro es el del Imperio Romano. Durante siglos fue la potencia más grande del planeta, pero su caída no ocurrió de un día para otro. Fue una combinación de corrupción, crisis económica, malas decisiones políticas y presión externa. Lo curioso es que muchos romanos no se dieron cuenta de que su imperio estaba colapsando. Para ellos, la vida cotidiana seguía casi igual, mientras el sistema se deterioraba lentamente. Esto demuestra que los grandes cambios históricos muchas veces ocurren de forma silenciosa y gradual. Otro dato poco conocido es que los vikingos no usaban cascos con cuernos. Esa imagen tan popular proviene de óperas y obras del siglo XIX, no de registros históricos. En realidad, los vikingos eran comerciantes, exploradores y granjeros, además de guerreros. Llegaron a América siglos antes que Colón y establecieron asentamientos temporales en lo que hoy es Canadá. La historia los simplificó como bárbaros, cuando en realidad fueron una de las culturas más complejas de su tiempo. La historia no es una colección de anécdotas muertas. Es una cadena de decisiones humanas, errores, casualidades y consecuencias que siguen influyendo en nuestro mundo actual. Muchas de las cosas que damos por sentadas existen gracias a accidentes, mentiras repetidas o eventos inesperados. Conocer estos datos no es solo curiosidad, es una forma de entender cómo funciona realmente la humanidad. Si alguno de estos hechos te sorprendió, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios cuál fue el dato que más te impactó. Porque mientras más conocemos el pasado, mejor entendemos el presente.